Dionisio de Halicarnaso es un personaje interesante porque tiene una diversidad de textos que vemos cómo era el mundo de muchos escritores. Tenemos estos tomos de Historia Antigua de Roma que siguen a la historia de Polibio, de la que en algún momento ya he hablado. Es decir, después de lo que hizo Polibio, que trató básicamente de Roma, cómo se consolida como la mayor potencia en el Mediterráneo y ejerce el poderío universal, así es como lo plantea Polibio. Y pues bueno, la constitución, esto ya lo mencioné, las constituciones de Roma frente a las constituciones de otros pueblos, como la constitución romana, según Polibio, es la razón por la que los romanos logran sus conquistas. Y con constitución no queremos decir la ley en particular, la constitución mexicana, sino la manera en que están constituidos, las tradiciones y claro que están implicadas las leyes. Entonces, Dionisio de Halicarnaso quiso seguir desde donde dejó Polibio y se dedicó a hacer investigación durante muchos años. Fue a Roma, aprendió latín, se puso a investigar en las fuentes durante 22 años y el resultado fue esta pues monumental obra. Mientras nos lo cuentan en los prólogos, pues pueden acceder fácilmente a estos prólogos, daba clases de retórica y de crítica de textos. Algunos de estos textos, aquí dice tratados de crítica literaria, y viene sobre los oradores antiguos, sobre Lisias, sobre Isócrates, sobre Iseo, sobre Demóstenes, sobre Tucídides, sobre la imitación. ¿Qué imitación? Bueno, nos manda de inmediato a la famosa mímesis de Aristóteles. No está completa. En el libro 2 es un epítome. Acuérdense que tomé, como los átomos, es el corte y epi se refiere junto a un resumen, a lo más importante, ¿no? Al extraer, al corte, pero de lo más importante. Y bueno, eso es epítome, que se repite mucho en estas obras griegas, que no conservamos completas. Bueno, entonces como fue maestro, se dedicó a dar clases de retórica y crítica. En este caso, pues aquí tenemos el resultado de dar clases. Tenemos otro tomo en Gredos, ahorita hablamos de particularmente los traductores y demás, que dice sobre la composición literaria, sobre Dinarco, primera carta a Ameo, carta a Pompeyo Gémino y segunda carta a Ameo. Bueno, hay una teoría que él enuncia, ya la he mencionado de pasada en algún otro video, pero ahorita la mencionamos, sobre los estilos literarios. Y hay una traducción más de 3 ensayos de crítica literaria, pero en alianza. Este contiene, con esto que algunos libros españoles no tienen, si va atrás o adelante el índice, hay que buscarlo. Dice Tucídides, la composición literaria y la imitación. Entonces, bueno, coincide pues en parte con este tomo y en parte con este otro. Ahora sí, vamos a ver los traductores y los años de edición. Esta de Alianza Editorial dice, de la traducción, la introducción y las notas, Vicente Bécares Botas, Madrid, 1992, y es Alianza. Pero son 3 tratados, nada más. Mientras que, bueno,
empezando por Historia Antigua de Roma, libros 1-3 para el primer tomo de Gredos. Tenemos que este es de 1984. Dice: Introducción Domingo Plácido, traducción y notas de Elvira Jiménez y Esther Sánchez. Primer tomo. El segundo tomo, en Gredos, libros 4-6, dice: traducción y notas de Almudena Alonso y Carmen Seco, 1984. Tercer tomo, Historia Antigua de Roma, libros 7-9. Traducción y notas Almudena Alonso y Carmen Seco. Y la edición es de 1989. Y ahorita vemos los números, porque hay un salto entre los dos primeros y los dos segundos. El tiempo necesario pues para hacer la traducción y todas las notas y los prólogos. El tomo 4, libros 10, 11 y los fragmentos de los libros 12, 20. Traducción y notas de Elvira Jiménez y Esther Sánchez, 1988. Y aquí está lo de los números. Estos son 123 y 124 de la colección. Y estos son 73 y 74. ¿Sí? Entonces da el salto y tenemos entre 4 o 5 años, como lo acabamos de ver, entre unos y otros. El tiempo pues que les llevó a hacer todo la investigación, la traducción, en fin. Este tomo, Tratados de Crítica Literaria, Gredos, número 334 de la colección, es de Juan Pedro Oliver Segura y es de 2005. Y este otro es el 287. Este es el más breve, el más delgadito, por pues las dimensiones de los tratados. Introducción, traducción y notas de Guillermo Galán Bioque y Miguel A. Márquez Guerrero, de 2001. ¿Sí? Aquí se ve lo que estaba yo diciendo entre estos y este. ¿Sí? La cantidad de texto. Ahorita vamos a mencionar sobre la composición literaria, que es un trabajo particularmente interesante e importante para lo que yo hago, que es precisamente literatura en general, poesía, cuento, novela, teatro, ensayo y investigación literaria. Y este otro que decíamos de Alianza también es más o menos delgado, porque solamente tomó 3 de los trabajos. Bueno, aquí en este sobre la composición literaria viene una de las teorías que después tuvo mucha trascendencia. También en este viene precisamente de la composición literaria, que habla de estilo. Habla del estilo de los poetas y habla de un estilo que fluye, suave, delicado, y otro que se va trabando. De hecho, de este prácticamente nada más hace la crítica y abandona. Y pone ejemplos de quienes tienen este estilo dulce, este estilo que se puede seguir. Y esto quiere decir mucho de la sonoridad. Quiere decir que al leer no vamos a tener tropiezos, sino que la lengua va a continuar fluyendo, fluyendo, fluyendo. El gusto ha cambiado mucho, entonces yo no podría tratar de decirles que así se debe hacer en español, igual que en griego, sino simplemente, bueno, era el gusto griego y en español es otra cosa, totalmente diferente. Me refiero, por ejemplo, al uso continuo de una sola vocal o de un solo sonido, que en griego no era tan bien visto y en español
es bien visto. Y otras cosas, no, el uso no de muchos tipos de letras, de ciertos sonidos, ejemplos de esto, bueno, pone constantemente a Safo, obvio, como ejemplo de buen estilo, igual Anacreonte, siempre también está presente, y a muchos otros, ¿no? Podemos ver el censo, la índice de autores y en dónde vienen, y pues aquí se ve en este caso, continúa del otro lado y se ven las citas. Igual en este podríamos ver en los índices de nombres propios qué autores pues son los más mencionados. Dice índice de nombres propios, no solo vienen los autores, sino obras, en fin. Pero este es más largo, ¿no? El índice es pues bastante más largo. Aquí se verá, aunque no ponga todos, ¿no? Todos, como en el otro, pues nada más eran 2 páginas. Sí, es más largo. Y además se refiere a todas las obras contenidas en el volumen, no solamente a la de composición literaria. Trae otros índices analíticos, pero bueno, es lo que me interesa remarcar. Entonces, bueno, sobre la composición literaria, para quien quiera saber un poco sobre crítica literaria en griego o de que hacían los propios griegos, pues este texto de Dionisio de Halicarnaso es fundamental. Lo mismo que como fuente para la historia de Roma antigua, no la más reciente. Recordemos que la historia de Roma se divide básicamente en 3 grandes momentos. Un momento donde había reyes, desde el mítico Eneas y Rómulo y Remo, hasta los últimos reyes, y que se nace la República, después el periodo de la República, que acaba pues con Julio César, y la época del imperio en donde hay emperadores, que es un término que ya también lo he mencionado, imperator, que existía desde antes y era un término que se aplicaba a algún general o algún senador que era comisionado como general en épocas de peligro. Servía pues para que no hubiera que deliberar y tomar mucho tiempo en estas deliberaciones, discusiones del Senado, y que una sola persona decidiera en tiempo de peligro qué se tenía que hacer y la reacción fuera muy rápida. Esta era una de las grandes ventajas que se le veía a esto. Y ya, era por un tiempo, quizás 6 meses. Y pues se podía refrendar si continuaba la situación igual, otro tiempo igual. Y hasta allí. Era lo que marcaba la tradición, la ley. En el caso de Julio César es lo que le ponen a él cuando, digamos, toma Roma. Lo nombran imperator por este uso legal, pero finalmente lo asesinan. Y los herederos, que ya son todopoderosos, son los que en realidad toman el nombre, pero con otro sentido. Ya no es una cuestión temporal, ni es por una situación de peligro, es por el poder acumulado en sus personas. Bueno, Dionisio de Halicarnaso es pues un autor muy interesante, ya les decía yo, sobre los propios rhétores o especie de abogados griegos, cuando son los tratados de crítica literaria, el mismo sobre la imitación, y de composición literaria, que resultan textos muy interesantes, textos básicos si se quiere saber más sobre cómo se hacía el análisis, la crítica y por qué se podía catalogar de una manera o de otra.